Latero FM, la fuerza del norte. Vamos con, tenemos varios temas como es habitual. Yo le quería preguntar, me tocó estar en el informativo hoy día y al revisar noticias nacionales, bueno, hablábamos de esto, se realiza un homenaje, en fin, porque ha fallecido una figura, yo lo hablaba en el sentido también porque nos escucha a lo mejor gente un poquito más joven, gente de mi edad, no sé, que a lo mejor no saben mucho la historia o la participación relevante que tuvo en algún momento para el Partido Socialista y para el destino del país, la figura de Carlos Altamirano, que falleció a los 96 años, hombre clave tanto en la caída, en el derrocamiento de Allende, como también en el movimiento de la Unidad Popular. Sí. Bueno, cuando uno quiere hablar de hombres insignes que ha tenido Chile, no importa dónde estén, en qué lugar hayan estado, siempre cabe la reflexión de saber qué se hizo en un momento importante del país y cómo esta persona, particularmente como Carlos Altamirano, el mayoneso, como era conocido en el mundo político, contribuyó, digamos, a una parte importante de nuestra historia, legándonos varias cosas que tenían que ver o que tuvieron que ver con la manera en cómo se veía la política en los años 60, 70. Yo creo que Carlos Altamirano fue un líder dentro de su partido, dentro del Partido Socialista. Él venía de una familia acomodada, él era un rupturista muy acomodada, su padre o su abuelo fueron fundadores del Banco Chile, él estudió en colegios importantes, digamos de Santiago, él se reconocía un burgués, ¿ya? Que quería romper con esa idea que traía de su familia, digamos, antiguamente, y estudió con próceres también, y, digamos, con Clodomiro Almeida, digamos, fue compañero de curso cuando estudiaba en Leyes con el hermano de Patricio Elwin, Andrés Elwin. Y siempre hizo de su vida una motivación, que era la motivación de los años 60, 70, con el marxismo vivo, particularmente en América Latina, con una manera de buscar el poder para oprimir a quienes no pensaban como ellos, pensando que eso era la solución. Y también haciendo un mea culpa de cómo él arrastró particularmente al socialismo, que fue muy flagrante con el mismo presidente Allende. Fue mucho más revolucionario, mucho más de armas, ¿no? El llamar a las armas para tomar el poder y que los fascistas murieran era un discurso habitual en el socialismo de esos tiempos, particularmente el de Carlos Altamirano. O sea, no era la vida de un socialismo de esos tiempos, no se justificaba ni se entendía con fascistas o con gente de derecha viva. O sea, había una amenaza permanente a la vida de las personas que no pensaban como se pensaba antes en el socialismo. Sin embargo, eso fue lo que generó después una vuelta después del derrocamiento del presidente Allende, y Altamirano tuvo la hombría, porque eso se reconoce en muy pocos liderazgos, era un estadista, la hombría de entender de sus errores y entender por qué el socialismo, tal como él lo planteaba, y lo reitero, un socialismo donde la vida del adversario no cuenta, ¿ah? Era mejor un fascista muerto. Por lo tanto, la manera en cómo él se expresó el poder en los años 70, generó toda esta ola de un gobierno que era su gobierno, que era el del presidente Allende, que finalmente duró lo que duró. Entonces, yo creo que para las personas que nos están escuchando, que nos siguen habitualmente, recomiendo leerse ya las memorias de Carlos Altamirano. Tiene 2 libros muy importantes, donde reconoce y da una vuelta muy ceñida a lo que ellos estructuraban como golpe de poder. Ya. La democracia, decían ellos en esos entonces, era inviable para el proceso revolucionario. Por lo tanto, el sostener por la fuerza y poder asumir posiciones de poder que el socialismo entonces quería, no tenía caminos democráticos, ¿ya? Y eso fue lo que lo enfrentó más con Allende. Incluso desde el MIR se veía que el Partido Socialista era mucho más agresivo que el propio MIR. Entonces, cuando reconoce
Carlos Altamirano las culpas del socialismo y cómo él se arrepiente de cómo se asumió y de cómo miraron la democracia en esos entonces, y cómo lo escribe además para las nuevas generaciones. Las personas que son de izquierda o que se dicen de izquierda particularmente debieran leer el libro o las memorias de Carlos Altamirano. Ya, yo creo que muchos no conocen la historia intrínseca contada por ellos mismos, por él mismo, digamos, y cómo el error ya de creer ya que por la fuerza, por la vía de los asesinatos, digamos, de la tortura sistemática, el marxismo se iba a imponer en América Latina y particularmente en Chile, dado que este era el único gobierno del mundo en Chile en los años 70, que un marxista llegaba por la vía democrática al poder, aunque sea por un 36% y con el apoyo de la democracia cristiana, llegaba al poder. El tema, digamos, saltó a la palestra al punto de que Carlos Altamirano nunca quiso que lo recordaran. Olvídense de mí, digamos, porque él se sentía culpable de las muertes que hubieron acá en Chile, ya se sentía culpable de cómo fue la reacción que hubo después con un gobierno militar que obviamente no era marxista y que obviamente estaba por las libertades de pensamiento y de culto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es que también hay un hecho no menor. Una semana antes del golpe, y usted me podrá corregir, yo no vivía, no existía en esa época, pero lo he visto, lo he leído, lo he visto en documentales. Una semana antes del golpe hay un discurso que es total de Carlos Altamirano y que yo creo que eso mueve todo. Sí. Entonces, ese discurso que llamaba prácticamente a la revolución, qué sé yo, porque también por otra parte el presidente Allende, por lo que se ha conocido, él pensaba llamar a un plebiscito. Entonces el golpe que estaba planificado, porque el golpe estaba planificado pero tenía una planificación pero una fecha X, fue adelantado para ese día martes 11. Y creo que Altamirano en eso fue fundamental. ¿Puedo estar equivocado? Claro, que hay un discurso importante, digamos, de Altamirano, donde llama a la insurrección de las Fuerzas Armadas. Claro. ¿Ya? O sea, imagínate ese discurso ya en los años 73. Entonces, claramente adelanta esto porque había todo un proceso, ¿ya? La inteligencia del ejército y de la marina particularmente tenían claramente establecido cuáles eran todos los puntos que había que tocar y cómo Allende permitió, ya dio su visto bueno para que fuerzas revolucionarias de otros países, particularmente cubanas, con la inteligencia cubana presente incluso en parte de su gobierno, empezara ya a someter o a entender el adoctrinamiento y el entrenamiento de personas que esto siempre la izquierda lo negó, sin embargo Altamirano lo reconoce, digamos. O sea, respecto a cómo en Chile se prepararon, digamos, fuerzas paramilitares para hacer frente a lo que podía haber sido, digamos, la intervención del ejército. Cuando uno lee a Altamirano, ¿ya? Y se da cuenta que esas cosas existieron, muchos socialistas, incluso hoy día grandes, digamos, hombres de Estado que están en el Congreso todavía niegan eso, ¿no? Eso nunca fue eso fue un cambio que Altamirano lo reconoce, y eso tiene que ver con la hombría, ¿no? con el autojuicio que se hace, de cómo que se hace Altamirano, cómo ellos pretendían ya asumir una victoria, digamos, del marxismo, del socialismo de esos años, en la vía de asesinar a personas que no pensaban como ellos. Y eso yo creo que hoy día en la historia ya debe recuperarse, porque si bien es cierto el marxismo, la izquierda de esos años, no toleraba, digamos, movimientos ni personas que pensaban distinto a ellos, el hecho de avanzar a puntos más con agentes estrenados, con entrevistas estrenados, digamos, en Cuba, o los mismos que vinieron acá a Chile a estrenar con una cantidad de armas no menor respecto a lo que decía, que también que muchos izquierdistas niegan. Sin embargo, Altamirano lo reconoce, por eso la valentía y la importancia de un Altamirano, que hoy día a los 96 años parte dejándonos un legado de lo que significa la constricción, lo que significan las culpas y sobre todo lo que significa la autocensura, el autoanálisis de que la hace de un momento tan importante. Fíjate,
Y en uno de los últimos actos públicos donde él se reconoce fue en el funeral de Patricio Elwin. Fue la última, sí, la última aparición pública. Sí. Y Patricio Elwin fue recibido por un diputado del norte, que es un diputado que se llama Matías Walker, que es un diputado por La Serena, sí. Y ahí reconoce Altamirano, dice, Patricio Elwin tenía razón, yo no. Yeah. Y eso demuestra, la entereza, la fortaleza de un Carlos Altamirano, que teniendo visos de una familia extremadamente acomodada en su juventud, asume posiciones políticas en las que el tiempo, no solamente con el derrocamiento de Allende, sino que después con la caída del muro de Berlín, ¿ya?, le hacen ver a él que su mirada del socialismo, para eso entonces, ni siquiera para ahora, era viable. Entonces, ¿dónde está la importancia de hacer una reverencia a un hombre de Estado que reconoce sus errores y que particularmente pudieran haber llevado a un mundo distinto, el que se usaba en América Latina en sus años? O sea, ser revolucionario era bonito, incluso hay afiches de Che Guevara y todos los que querían honestamente eliminar a los que no pensaran como ellos, y eso tiene costo, y lo tuvo, ya, al punto que hoy día hubo más de 3.000 muertos, y de eso hay casi 1.000 desaparecidos. Por lo tanto, él se sintió culpable de eso, se sintió culpable de asumir una idea, una estrategia política de control del poder por las armas, que costó vida a grandes amigos de él. Por eso que él muchas veces negaba entrevistas. Nosotros quisimos alguna vez entrevistarlo por algunos medios, algunas redes en conjunto que teníamos, pero él ya no daba entrevistas. Claro, sí, no. Pero era importante asumir que en la vida de un Carlos Altamirano está también la génesis de entender qué es lo que eran los socialismos de esos tiempos. También para que en algunos termacéfalos todavía que existen, entiendan que Carlos Altamirano, al reconocer sus culpas y las culpas del socialismo de esos años, da a entender que ese no era el camino, ¿ya? Y que el camino no era el camino de la confrontación, no era el camino del asesinato, no era el camino de las ideas, impuestas por la fuerza. Él, yo creo que al final de sus días, si bien es cierto, no quería que lo recordaran, él pedía esas cosas, no quiero que me recuerden, porque él murió ya con la pena enorme de haber perdido a sus camaradas de lucha durante muchos años por una utopía, ¿ya?, que finalmente no tuvo ningún resultado y todavía no la tiene. Yo creo que habría sido importante saber la opinión de Carlos Altamirano respecto de esta herencia que le hacen los hermanos Castro del poder y luego lo que pasa con esos sistemas políticos que no permiten la disidencia, que no tienen oposición. Claro. Que donde no tienen sindicatos, donde no tienen gremios, donde la palabra o la libertad finalmente no existen. Entonces, bueno, se nos fue un hombre que más allá que haya sido socialista, que haya sido marxista, que influyó enormemente en el devenir de nuestro país en los años 70, hoy día sale claramente esto. Quisiera ver una autocrítica de la nueva dirigencia del socialismo actual, ¿ya? Que hoy día se debate entre la intrascendencia y entre el olvido, y que a propósito desde un próximo congreso que tienen ahora, donde se van a elegir las nuevas autoridades del Partido Socialista, sería interesante, ya que también tuvieran la hombría, a mi juicio, de reconocer lo que señaló Carlos Altamirano y cómo el socialismo se equivocó y cómo la vía que ellos quisieron hacer, no solamente con el naranjazo y con todos los discursos, que llamaban a tener un gobierno de facto por la fuerza y donde la gente que no pensara como ellos finalmente no debían existir, no tenían por qué existir, en el fondo. Den cuenta de que los procesos, de revolucionarios que fueron un fracaso ya hasta ahora, y que el socialismo quiso impugnar, por suerte, en Chile no pudieron ser dados en cuanto al ejercicio del poder, y Carlos Altamirano, a mi juicio, Pepe, distinguidos auditores y auditoras, cumple con esa expectativa. Un hombre al quien se le saluda, al quien se le agradece, más allá de cualquiera sea la circunstancia, sobre todo porque tuvo la valentía, insisto, de poder asumir sus culpas al punto de sentir como culpa propia, el hecho que muchos de sus amigos
nunca más pudieron ser encontrados. Y eso también da cuenta de la escalada de violencia, ya que el propio marxismo, el socialismo particularmente, llevaba adelante en los años 70, 73, que fue lo que originó finalmente el pronunciamiento militar del 11 de septiembre con Augusto Pinochet a la cabeza. Sí, pues, o sea, con Pinochet a la cabeza, y es que no me quiero andar en eso para cambiar de tema, porque Pinochet fue el último en sumarse al golpe, hay que decirlo también, pues el golpe fue... Se dice mucho de eso, Pepe, hay mucho de esa razón. No, sí, está en la historia eso. Sí, es muy interesante eso. Bueno, algún día conversaremos más de eso, y yo creo que vale la pena discutir ese punto que se ha visto, digamos, la historia lo ha empañado, y yo creo que, bueno, hoy día que nos interesa es Carlos Altamirano, y le rendimos también, digamos, una reverencia, porque ha muerto un hombre de Estado, un hombre que contribuyó a Chile, de allá o de acá, no importa, pero contribuyó, y hoy día le rendimos nuestro respeto y nuestra consideración. Nos quedan 4 minutos y medio. Le quiero preguntar con respecto a lo de Argentina, porque ayer se dio una noticia bombástica de que va un candidato a presidente y en esa lista iría la señora K, Cristina Fernández de Kirchner, dejó la escoba, la pelotera, qué sé yo, porque iría a la lista como vicepresidenta. Sí. Mira, Pepe, Argentina es un país rico que puede darse el lujo de tener esas escalas de vulneración de sus propios nichos de crecimiento, por decirlo así. Yo creo que la manera en cómo se ha enfrentado la corrupción desatada en Argentina es de una desvergüenza. Sí. Que personas que están confesas, que saben ya que ellos fueron partícipes de enormes casos de coima, maletas con plata, ¿ya? Que no se contaban los billetes, se pesaban, y donde la Kirchner y su marido, digamos, tuvieron abierta participación. No me cabe en la cabeza, ¿ya?, a mí como demócrata, como socialdemócrata, que nuevamente esté en la mirada de que podría ser de nuevo presidente de la República de Argentina. O sea, es imposible entender que el nivel de corrupción de los argentinos llega al punto hasta perdonar cosas como esa naturaleza, lo que da cuenta de que hoy día la corrupción en Argentina es una cosa institucionalizada. Sí, es que sabe que con respecto a eso, o sea, yo también me preguntaba anoche lo mismo que usted. Entonces me hizo recordar una vez, y lo digo con mucho respeto, sí. En años atrás me tocó una vez ir a Perú. Ya. Y estaba en la elección a punto de ser elegido o reelegido, digámoslo así, Alan García. Claro. Sí. Y yo le preguntaba a los amigos y amigas peruanas, ¿por qué van a votar por Alan García? Y la respuesta de varios fue, es que es el menos ladrón de todos. Sí. Claro. Entonces, bajo esa lógica uno puede pensar, ¿cómo serán los otros que van a...? Claro. Y lo otro, un voto castigo también a Macri también a lo mejor. Sí. Mira, yo creo que cuando los países quedan en bancarrota, como está Argentina hoy día, que el pobre Macri le haya tocado el poder buscar o tratar de superar esa crisis interna, es una cosa, enorme, guardando las diferencias. Aquí en Chile, este gobierno también recibió las arcas de poseída, porque la izquierda en general, el peronismo en Argentina, aquí en Chile, tiene una mirada muy displicente respecto a los recursos, cree que se sacan de los árboles de la. Y yo creo que no tienen esa conciencia de lo que significa crezco o puedo dar más en la medida que crezco más, que genero riqueza, sino cómo pago impuestos, exacto. Entonces eso los argentinos ya no tienen, y la vuelta a Fernández al poder con esta fórmula tiene otras cosas que de Pepe, y acá te la comento. Mira, ella está en un problema claro, porque ella hoy día no está desaforada, porque acá en Chile ya estaría desaforada, ya con lo que ha pasado en Argentina. Sin embargo, ella no es candidata a presidenta por una cosa menor, o por una cosa mayor, si tú lo quieres ver, de donde lo quieras mirar. Pero la Cristina Fernández no va como presidenta, porque si eventualmente saliera, ella no se puede indultar. Y el tema que lleva a este señor Fernández no es porque él tenga estatura política, si él no la tiene. Ella lo que quiere es llevar a una persona que pueda indultar todas sus fallas, y después que la haya indultado renuncie al cargo para que ella sea la presidenta. Esa es la movida de Cristina de Kirchner. Entonces, el punto es que no se ve, pero nosotros acá lo vemos. Y entendemos perfectamente que en el análisis
Es imposible que una persona que no tenga ninguna participación en la política contingente de Argentina, que haya sido un buen jefe de gabinete, ya del marido de Cristina, y que se hayan dicho muchas pesadeces durante mucho tiempo, la fórmula de llevarlo es justamente para que le indulte. Y una vez que esté indultada, renunciar. Eso es lo que hoy día se observa como hecho más de la causa, porque bajo qué razón podría hacer esto. O sea, una movida política. Una movida política, que no es eso. Y yo creo que ahora, esto no es una cosa definitiva, está dentro de las posibilidades del análisis que esto otorga, porque en el fondo yo creo que, bueno, Argentina se mide en ese mundo, en el vaivén de que todo da lo mismo, digamos, los tangos, Cambalache y todo eso recuerdan perfectamente lo que es Argentina hoy día. Da lo mismo un burro que un buen profesor, ya dice esa canción. Sí, correcto. Pero hoy día hay un tema que asalta a Argentina y que tiene que ver con el futuro de Argentina. Yo creo que Kirchner, la señora Cristina Kirchner, yo creo que está buscando una movida para volver al poder, y yo creo que esa es la mejor lo que parece como lo más obvio, es que efectivamente eso se lo está haciendo para los puestos que yo te digo. Creo que por ahí va, y yo creo que por eso hoy día se ha visto sorprendida en general digamos, esta puesta en escena de Kirchner con este candidato presidencial, digamos, que no tiene esa estatura, justamente para estos aspectos. Veamos qué pasa con Argentina. Yo creo que el tema, dejamos de lado muchos temas interesantísimos, Pepe, pero se nos fue el tiempo también, entiendo, por la hora, ¿verdad? Sí, se nos va el tiempo, nos queda un minuto. Me quedo ahí con lo de Cambalache, es un muy buen tema, por lo demás, un gran tango. Sí. Un gran tango, que claro, mismo a la época. Un buen profesor. Exactamente. Entre otras cosas. Oiga, amigo mío, nos encontramos más tarde en otro País Justo. Me parece muy bien. Con Perito Baranda, después de la noticia. Y nosotros nos encontramos, Dios mediante, en otras Razones de Estado el próximo miércoles, si Dios así quiere. Un abrazo, Pepe, y gusto saludarte a ti y a todos y a nuestros distinguidos auditores. Matero FM, la fuerza del norte.